Bueno, finalmente mañana son las elecciones. Yo estoy muy optimista. Me parece que pese a que Iván Cepeda no tuvo una votación, digamos, mayor a la que tuvo Abelardo de la Espriella, me parece que se puede ganar. Petro también pasó por una similar hace 4 años y finalmente se impuso. Se impuso porque el sentido común es lo que debe primar ahí. A nadie se le pide que sepa de política, ni que sepa de economía, ni de relaciones exteriores, ni de guerra, ni de nada de eso. La gente simplemente tiene que ejercitar su sentido común y ver qué es lo que más le conviene al país. Pero muchas veces ese sentido común es precisamente lo que más falta en Colombia. Pero ese es el reflejo de lo que es el país. O sea, Colombia es un país muy bonito y muy diverso, como dice Petro, y que el país de los colores, y el país del arco iris, y el país de la belleza, y el país de muchas cosas. Pero en medio de esa mezcla de cosas también es muy cierto que Colombia tiene mucha gente muy bruta y mucha gente muy que le importa un carajo, digamos, el vecino, ¿no? Entonces, precisamente por ese egoísmo es que Colombia no sale adelante como uno quisiera. ¿Quién no ha tenido, digamos, un amigo que lo traicione o alguien que le juegue la doble en el trabajo o alguien que le quite la novia, el amigo? Eso es parte de la cultura colombiana y eso lo vive uno en todo lado. ¿A quién es el que no le toca lamberle al jefe en Colombia para que lo tengan ahí en el trabajo o para que lo asciendan? Ese es el reflejo de la sociedad. Precisamente por eso es que hay tanta corrupción, porque si uno no está en ese tipo de roscas, pues lo que le espera a uno es que lo aíslen y que lo saquen de todos los círculos donde uno medianamente se quiera acomodar. A mí me pasaba eso en muchas partes, en el trabajo, que a veces recomendaba a uno, digamos, un amigo a un puesto y le terminaban a uno haciendo el cajón. O, digamos, yo soy una persona que a mí no me gusta el fútbol, no me gustan todo ese tipo de fanatismos. Entonces, por no estar, digamos, allá en la rosca de lambiéndole al jefe con esos temas del fútbol y esas cosas, pues digamos que lo echaban a uno a un lado sin importar lo bueno que uno fuera en el trabajo, ¿no? Cosas por las que uno debería destacar, que es con esa idea, digamos, con la que crece uno cuando uno está en el colegio y eso, que le enseñan a uno ese tipo de valores y les dice, no, pero es que si usted se esfuerza y si usted estudia, de aquí a mañana usted puede ser una persona exitosa y le va a ir muy bien en el trabajo. Y uno se estrella con esas realidades que finalmente eso no es tan así. El más mañoso, el más ventajoso, el más traicionero por lo general es al que le va mejor en Colombia. Porque así es la cultura. Así es la cultura colombiana, lamentablemente. Cuando yo llegué aquí a Australia también me encontré muchos colombianos. Y pues uno recurre, digamos, a la gente con la que uno medianamente se siente, digamos, más familiar, ¿no? Y eso era solo desenvidia, solo chismes, por migajas. Había otro que le daba en la cabeza a uno, no le importaba cagarse en el otro para ganarse 3 pesos más. Eso es muy común, mientras que con otras culturas uno no ve eso. Cuando uno ya trabaja con otro tipo de gente, con otras nacionalidades, inclusive con indios o con asiáticos, eso no es así. La gente no se da en la cabeza una con la otra. Pues sí, digamos que aquí en Australia a veces se vive un poco de soledad, porque cada quien arma como sus grupos de todas maneras. Cada quien tiene sus preferencias y a los indios les gustará comer determinadas cosas y escuchar determinada música, entonces se unen en torno a esos temas culturales. Los asiáticos lo mismo, o los que son religiosos pues van por allá a sus cultos de lo que sea. Entonces, si uno digamos que no encajaba en Colombia debido a todas esas cosas,
Acá es todavía un poquito más difícil, pero no es porque la gente sea mierda, sino porque culturalmente somos diferentes, ¿sí? En Colombia, entre colombianos nos damos en la cabeza, el paisa siempre va a tratar de ser más ventajoso con el rolo o con el caleño, el costeño ni se diga, digámoslo así, es el estándar, ¿no? No estoy queriendo decir que todos sean así, pero eso es más o menos lo que uno ve. Cuando mira uno temas políticos, uno siempre va a ver que los grandes casos de corrupción están en la costa atlántica, con los Char, con los Gerlain, con los Gene, con toda esta gente. Está también en Medellín, todo esto del cartel de Medellín y todo esto de los carteles de la droga nació fue allá. Todo lo de los falsos positivos alrededor de Uribe, eso también viene de Antioquia. Y bueno, uno cuando ve unos temas de esos, digamos, de Pasto o en Bogotá, pues muy poco, ¿no? Porque finalmente en Bogotá confluye todo el mundo, pero digamos que esa es la sociedad y eso es lo que tenemos. Hay una gran, hay una gran disputa ahorita en este tema de las elecciones, pero lo que yo digo es el sentido común. No es posible que la política llegue a un punto en el que prácticamente tenga que ser un tema de vida o muerte. Que la forma en la que se quiera gobernar un país sea sencillamente eliminando al otro. Entonces, eso es lo que uno ha visto, digamos, en la campaña de Abelardo de la Espriella. Antes lo hacían más solapadamente, ¿no? Como siempre, digamos, ha actuado Uribe, que uno ve a Uribe y uno si se lo encuentra en la calle, uno le gasta un café y un pan porque uno dice, ese pobre viejecito, eso no mata una mosca, ¿no? Pero los peores crímenes en Colombia han ocurrido, digamos, detrás de ese señor. En cambio, este Abelardo de la Espriella, digamos que es eso multiplicado por no sé cuántas veces. Es algo que no se puede ni medir. El descaro y la displicencia con la que habla del contrario, ¿no? Eso me parece muy tenaz. Pero Colombia es un país así, muy... No, muchos dirían que es un país de pasiones, ¿no? En el que la gente a veces se mata también por una camiseta de fútbol y todos esos temas. Pero precisamente lo que yo hablo del sentido común, o sea, no es posible que uno tenga que eliminar al contrario porque no le sigue a uno la corriente. Entonces eso es muy complejo y muy triste. Y eso está pasando. Esto está pasando en este momento, ha pasado en toda la campaña de Abelardo de la Espriella. Y se ha acentuado mucho ahorita en la segunda vuelta. ¿Cómo es posible que salga en televisión nacional a decir que va a perseguir con ayuda de Estados Unidos a un poco de gente que nombró ahí? Y efectivamente esta semana le cayeron en la casa a un youtuber llamado Beto Coral, que es el hijo de uno de los policías que mató a Pablo Escobar. Entonces es triste que un pelado que le tocó exiliarse en Estados Unidos, que ha tratado de combatir toda esa criminalidad que mató al papá, hasta allá le lleguen a perseguir al man. Y mientras tanto una persona como José Obdulio Gaviria, el primo de Pablo Escobar, muerto de la risa por redes sociales, regodeándose en esa situación que le está pasando a Beto Coral. Eso es muy embarrada. Y así por todo lado, ¿no? Se han visto muchos casos de intolerancia, de peleas. Y bueno, esa es la cultura, digamos, colombiana, ¿no? De la cual no nos podemos sentir orgullosos. No entiendo por qué la sociedad va escalando, digamos, esa violencia en lugar de reducirla. Eso no se ve en el exterior definitivamente. Uno ya cuando tiene la oportunidad de viajar a otros países, uno ve todo lo contrario. Es que uno no ve una pelea, uno no ve que alguien le pegue un empujón al otro o que se refiera a otro en malos términos. Eso es raro. Y uno se siente muy extraño porque uno dice, uy, pero Colombia sí definitivamente es un país muy violento. Pero bueno, lo del sentido común que hablaba es importante entenderlo. He visto
He visto las entrevistas de Iván Cepeda que le hicieron en Caracol, que le hicieron en RCN, que le hizo Juan Piz González, una especie como de parodia ahí. Eh, entonces ¿qué puede decir de una entrevista de esas? O sea, unas entrevistas de una hora donde constantemente lo bombardean con preguntas a Iván Cepeda, pero venga, ¿qué va a hacer en salud? ¿Qué va a hacer para combatir al narcotráfico? ¿Qué va a hacer en esto? ¿Qué va a hacer lo otro? El tipo tiene un plan como de 700 páginas donde está perfectamente descrito cuáles son los objetivos, cuáles son los pasos, qué va a hacer, en qué gente se va a apoyar. Bueno, todo eso lo tiene muy bien descrito. Y el man se sabe todo eso de memoria y le preguntaban y le preguntaban y le contrapreguntaban y él decía, no, es que yo para tal cosa tengo 6 pasos que son este. Entonces uno dice, es una persona que tiene un plan, que tiene una hoja de ruta. Que sea la mejor o no, pues el tiempo ya lo dirá. Y por otro lado uno ve las mismas entrevistas que le trataron de hacer a Abelardo de la Espriella, donde fue con el supuesto vicepresidente que quiere poner, que ya fue ministro de Duque, que fue un fracaso. Ahí como para que lo saque del embale, porque los periodistas obviamente de esos medios de comunicación vendidos que con Cepeda son duros, pero con el Tigre son bien suavecitos. Las 3 medio preguntas técnicas que le hicieron no las sabía ni contestar. No tenía ni idea del man de qué hablaba, simplemente a tramar como buen costeño. Ahí a embolatar y a salir con frases vacías. Uno sabe cuándo lo están tramando o cuándo la persona sabe. Y cuando no sabía contestar algo le decía, no, que es que aquí tengo a este man que este es el que sabe de tal cosa. Entonces, eso es una falta de respeto muy tenaz y ahí es donde uno se da cuenta que esa candidatura de Abelardo de la Espriella es una vaina que al man le tocó. No es una vaina que el man de verdad quiera porque está apasionado por ser presidente y porque quiere hacer todas las cosas que dice que quiere hacer. Abelardo de la Espriella es un criminal y todo ese expediente que tiene detrás, todos esos escándalos que le sacan cada rato y de los cuales nada pasa. Estados Unidos sabe perfectamente todo eso. A los gringos no se les pasa el vuelo de una mosca. Es increíble que nada de todos esos casos de corrupción, nada de eso Estados Unidos lo tenga presente. Porque en Estados Unidos el tipo tiene un poco de bienes y un poco de apartamentos y finca raíz y cosas que ha conseguido, obviamente que haciendo torcidos, lavando plata de los narcos y de todos esos clientes que representa. Entonces, esa es la forma de actuar de Estados Unidos también. Ellos hacen tratos con narcotraficantes también. Les quitan una parte de la fortuna, los meten a la cárcel un par de años y después salen a delinquir otra vez. Esa es la forma de actuar de Estados Unidos. Y cuando los necesitan, pues los vuelven agentes de la DEA o de la CIA o de alguna de esas agencias que ellos tienen. Entonces, es muy claro que hace un par de meses Abelardo de la Espriella decía, no, yo como para qué voy a meterme a ser presidente de semejante país de cafres. Él mismo lo decía. Si yo estoy muy cómodo acá en Estados Unidos y cuando no estoy en Estados Unidos estoy por allá en mi mansión en Italia tomando vino y haciendo negocios. Negocios obviamente que la mayoría son de lavado de activos y los medio negocios que pone por ahí quiebran. Porque no es un tipo talentoso, es un tipo enrollador y un tipo con muchos contactos y mucho poder, pero finalmente no es un tipo inteligente. Entonces, no sé en qué momento Estados Unidos dirá, no, Uribe ya perdió fuerza, es muy complicado que una vieja como Paloma Valencia le gane a un tipo como Iván Cepeda. Lo único que podemos es poner a este títere ahí que tenemos, que es hasta ciudadano americano, que se llama Abelardo de la Espriella. Nosotros le montamos toda la campaña, le ponemos toda la plata, le ponemos todas las luces, los payasos.
y le montamos ahí un parapeto como para que trame a la gente. Y eso es lo que han hecho los últimos meses. Abelardo no quería, pero yo estoy seguro que Estados Unidos es el que lo quiere poner ahí, para que a través de él, pues Estados Unidos se meta a Colombia y haga todo lo que quiera hacer. Y nos sigan explotando y nos sigan robando los recursos. Y poner a alguien que venda al país, así como hizo Duque, endeudando a Colombia. Que por cierto, a Abelardo de las Prias le preguntaban en Blue Radio, una de esas preguntas medio técnicas que no es ni tan técnica, cualquiera que esté medianamente enterado de la situación en Colombia sabe. Le preguntan de la deuda con el FMI y él dice que sí, que es que la va a refinanciar. Que no, que es que toda la banca internacional lo ha llamado y que eso están ahí esperando a que él quede presidente para llegar y ayudar al país supuestamente. Y ningún idiota de esos, ni Néstor Morales, ni el otro tonto ese que presentan ahí en Blue Radio fueron capaces de decirle, oiga, pero usted sí sabía que esa deuda con el FMI que dejó Duque ya la pagó el gobierno Petro. No, le llevaron ahí como la idea. Y el man súper convencido. Ese es que es lo más gracioso. Él decía, no, sí, es que tú sabes que es que yo me he comunicado con los gringos y con la banca internacional y ellos sí están dispuestos a ayudarnos. Y claro, esa deuda toca refinanciarla. Y ninguno. Ahí como que le siguieron la corriente, como pensando que la gente que los está escuchando también es idiota. Entonces, ¿cómo es posible que una cosa tan obvia que todo el mundo, digamos, medianamente informado en Colombia debería saber, que esa deuda ya la pagó Petro? El tipo todavía cree que esa deuda está ahí, quién sabe de cuántos millones de dólares. No, eso ya lo pagó Petro, como también lo pagó lo del Fondo de Estabilización de los Combustibles y muchas otras cosas por las cuales digamos que no fueron cosas muy populares, pero que tocó pagarlas. Entonces, muy gracioso, pero a la vez muy preocupante que un tipo de esos que está puesto ahí por Estados Unidos, así como pasó con Noboa en Ecuador, pues esté ahí casi que a puertas de ser presidente de un país. Me parece que ese tema la gente también tiene que analizarlo desde un punto de vista más global, no solo limitarse al escenario de Colombia, porque todos estos problemas por los que pasa Latinoamérica y por lo que pasa un país como Colombia se deben en gran parte a la mano de Estados Unidos. Es que eso es todo el problema de narcotráfico, todo el problema de violencia que vive Colombia, siempre ha estado Estados Unidos detrás. O sea, Estados Unidos es un país que ha tenido todo para ser la potencia más grande del mundo. Un país que se benefició mucho de la Segunda Guerra Mundial porque no le tumbaron una sola casa, mientras que Europa quedó totalmente destruida. Capitalizaron de esa guerra lo que más pudieron, cuando los que más muertos pusieron fueron los soviéticos, como 35 millones de muertos. Y no puede ser que después de eso los que derrotaron al nazismo, digamos, hoy en día sean recordados como un cáncer en el mundo, como algo que no está bien, como el comunismo, como eso que tanto satanizan y que, por ejemplo, a Iván Cepeda lo asocian con el comunismo y con unas cosas que ya ni siquiera tienen sentido en este siglo. Pero digamos que con todas esas ventajas que ha tenido Estados Unidos, no entiendo por qué un país como esos haya, digamos, pavimentado su hegemonía a costa de guerras, a costa de cosas turbias, a costa de ser patrocinadores de lo ilícito, porque es que cuando Nixon le declaró la guerra a la mafia y a la cocaína, pues desde que eso pasó ya cuántas décadas han pasado y todavía siguen ahí como en eso, en lugar de simplemente legalizarla y tratarlo como un problema de salud pública y que la gente que se meta en un vicio de esos pues la puedan atender en un hospital o en algún tema controlado por el gobierno.
y que no siga siendo una cosa ilegal, porque al ser ilegal pues es un negocio que deja mucha plata y beneficia a unos pocos. Entonces, Estados Unidos, teniendo todas esas herramientas para cambiar, digamos, la forma de atacar todos esos problemas en el mundo, es como si quisieran que la gente siguiera esclavizada en eso y que unos pocos sigan capitalizando de todo ese problema de las drogas. Y todo eso es lo que ha tenido al país, a un país como Colombia, en violencias. Y bueno, por eso es porque la gente se mata en Colombia, por las migajas ahí que deja la droga, o de pronto ni migajas, sí deja mucha plata. Pero si eso tuviera otras políticas, digamos, internacionales, seguramente no tendríamos ese problema en Colombia. Entonces no nos estaríamos preguntando que por qué tenemos tantos cultivos de coca, cuando de pronto eso no sería ningún problema si fuera legal o si se viera como un problema de salud pública, que no se atacara, digamos, al consumidor, sino se le tratara como un paciente más, un enfermo más. Y que en lugar de meterlo a una cárcel, se le metiera a un hospital o a un tema de rehabilitación. Y bueno, eso hay muchas formas de abordar eso, pero el problema es precisamente ese, que después de tantas décadas el problema se ha agrandado, y por países como Estados Unidos, que se la pasan armando guerras por todo el mundo, en lugar de tratar de solucionar esos grandes problemas que afectan a la humanidad, es que Colombia está así. Y ahorita tenemos un títere de Estados Unidos que quiere ser presidente de Colombia, que no tiene ni idea de qué es lo que pasa en el país, pero sin embargo hay una gran cantidad de gente que come como de propaganda y de juegos artificiales y de frases vacías como firmes por la patria, en lugar de analizar o tomarse 10 minutos para ver qué es lo que está proponiendo el otro, qué está proponiendo Cepeda, o si es que Petro de verdad ha sido un presidente tan malo como para querer castigar el voto de Cepeda, porque el presidente Petro fue pérfido, cuando no lo fue. Ha sido el presidente, de lejos ha sido uno de los mejores presidentes de la historia, de lejos, cuando la gente había tenido un salario como el que tiene ahora, cuando la gente había podido expresarse sin que la persigan, cuando se ha visto amenazada algún poder de alguna rama del poder público, del legislativo o del judicial. No ha pasado nada, a nadie han matado, a nadie han chuzado. Entonces, esa tampoco es. Bueno, yo creo que el sentido común y la razón se tienen que terminar imponiendo, y pues mañana veremos qué pasa. Pero pues eso es lo que hay ahorita, y es preocupante ver, digamos, Colombia, tanta gente, no sé, desinformada, o tanta gente que vota con odio. Eso sí es preocupante. Veremos a ver qué pasa mañana.